Bendiciones, hermanos, es un placer saludarles nuevamente ahí en sus hogares, bendiciendo sus vidas, y esperamos que en medio de esta cuarentena también podamos gozarnos en la presencia del Señor ahí en nuestros hogares con nuestra familia. En esta noche quiero leer un pasaje con ustedes y quiero invitarle que también lo pueda buscar en su Biblia. Está en Salmos capítulo 46 versículos 1 y 2. Salmos capítulo 46 versículos 1 y 2. Y lo vamos a leer y dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Recuerde eso, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de cualquier tribulación. Quizás en esta noche usted no se siente con el ánimo de exaltar a Dios, pero ¿sabe qué? Yo lo invito a que encuentre en el Señor su amparo, su fortaleza, su gozo, porque el gozo que Dios nos da, nada en este mundo nos lo puede dar, ni tampoco nada nos lo puede quitar. Así que ahí donde está, le quiero invitar a que me acompañe a orar para después cantar unas alabanzas a nuestro Dios y gozarnos mientras adoramos su santo y bendito nombre. Acompáñeme a orar. Bendito Señor, en esta noche alabamos tu nombre, tus hijos, la familia, Señor, que tenemos en Kennedy, Padre, te exaltamos. Todos, a pesar de estar dispersos, Señor, en nuestros hogares, estamos juntos en un mismo sentir, en un mismo corazón, Señor, porque tú has puesto ese amor, has puesto ese gozo, Señor, que compartimos juntos y somos una familia que va camino a la gloria contigo, Señor. Nos gozamos en esta noche porque en medio de las dificultades siempre podemos encontrar la paz en ti, Señor, y rogamos, Padre Santo, de que tú siempre tengas el control de todo lo que nos pasa a nosotros, tus hijos, Señor. En esta hora ponemos todo lo que vamos a realizar, Señor, cada palabra, cada cántico, cada oración, que llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y también, Padre, que toque tu corazón, Señor, y que alcance tu presencia, Padre, para que podamos regocijarnos, Señor, con lo que tú estás haciendo y seguirás haciendo en la vida de tus hijos. Te bendecimos en esta hora y es en el nombre de Jesús. Amén. ¿Me acompaña a cantar? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así Jehová está alrededor de su pueblo. Amén. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta fuerte a Dios, todos juntos siempre a una voz. Aleluya, canta fuerte a Dios, que se oiga tu adoración. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya,
canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Desde el norte hasta el sur, desde el norte hasta el sur, de principio al final, de principio al final, que se oiga la creación. Cantar desde el norte hasta el sur, desde el norte hasta el sur, de principio al final, de principio al final, que se oiga la creación. Cantar, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Desde el norte hasta el sur, desde el norte hasta el sur, del principio al final, del principio al final, que se oiga la creación. Cantar desde el norte hasta el sur, desde el norte hasta el sur, del principio al final, del principio al final, que se oiga la creación. Cantar, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya a nuestro Dios. Canta aleluya a nuestro Dios. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Puedo confiar en el Señor, no me va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer, ya no brillaré nunca más. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer, ya no brillaré nunca más. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Puedo descansar, puedo descansar, que a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer, ya no brillaré nunca más. Yo igual confío en el Señor, no me va a fallar. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, tan fiel a mí. Nunca me has dejado,
confiando, Señor, en ti. Nunca me has dejado, aunque débil soy, estoy confiando, Señor, en ti. Gloria a Dios. Mi alma estaba rota y herida, pero tu gracia la restauró. Manos vacías que tú llenaste, soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, yo puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos tu salvación. Tú no me juzgas por mis fracasos, tú me aceptas tal como soy. Toma mi vida como vasija para mostrar tu gloria en mí. Sublime gracia del Señor, que a un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Ahora puedo ver, yo puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Ahora puedo ver, yo puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su salvación. Muy buenas noches, hermanos de la Iglesia de Cristo Kennedy, Iglesia de Cristo en el Metal, Iglesia de Cristo en la Trinidad. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de poder llegar a cada uno de ustedes a través de este medio. Previo a comenzar el estudio de esta noche, quisiera dar lectura a una pequeña reflexión que se titula ¿Dónde está el reino? Somos unos obreros. Es conveniente a veces tomar distancia y mirar atrás. El reino no está solamente encima de nuestros esfuerzos, está también más allá de nuestra mirada. Eso nos permite hacer algo y hacerlo bien. Quizá no esté acabado, pero es el inicio, un paso más en el camino, una oportunidad para dejar entrar la gracia del Señor. Él hará el resto. Hermanos, independientemente de la situación que estamos pasando,
independientemente de las dificultades que experimentemos en el futuro, debemos tener en cuenta que Dios siempre ha tenido el control de todo. Por lo que el afanarnos, por lo cual también el preocuparnos, debe hacernos reflexionar de que siempre el Señor, independientemente de lo que pase, Él tiene el control. Y si Él está haciendo algo en este momento o en esta situación, nosotros no debemos preguntarnos lo que irá a pasar en el futuro. Que puedan pasar muchas cosas, las van a pasar. Pero mientras tanto, nuestra confianza y nuestra fe debe estar depositada en el Señor, porque Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por lo cual, hermanos, para comenzar este estudio, el cual pues se titula ¿Qué podemos aprender de la iglesia primitiva? Para poder tomar referencia a este estudio, vamos a leer lo que nos dice Romanos capítulo 8, versículo 35, que dice de la siguiente manera: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Hermanos, cuando nosotros damos un enfoque a la iglesia del primer siglo, es una iglesia que tiene muchas características. Entre tanto, es importante que nosotros como iglesia mantengamos nuestra identidad y debemos identificarnos con la iglesia del primer siglo. ¿Qué era lo que la iglesia hacía? Era una iglesia muy perseguida. Era una iglesia que tuvo muchos peligros. Era una iglesia que al momento de llevar el evangelio sabía que estaba en juego su vida. Mientras tanto, nosotros hoy en la actualidad quizá no tengamos persecuciones como las tuvo la iglesia del primer siglo. Pero la iglesia del primer siglo, hermanos, cuando nosotros miramos las características que vamos a estudiar esta noche, nos damos cuenta que era una iglesia que sabía cuál era su punto de partida y cuál era la meta a la cual ellos tenían que llegar. Mientras tanto, hermano, lo invito a que me acompañe a leer lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 42 al 47. Dice de la siguiente manera: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando, unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hermanos, desde el momento que nosotros decidimos entregar nuestra vida en obediencia al Evangelio de Cristo, nos damos cuenta de que nuestra vida estará llena de dificultades, que independientemente del lugar donde nos encontremos, siempre el peligro y las acechanzas del enemigo estarán contra nosotros. El libro de Hechos relata la historia de la iglesia fundada por Cristo, la cual debía ser parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. Pero también esta iglesia de Cristo, una vez que Jesús muere y que Jesús resucita y que Jesús asciende, Jesús dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. Por lo tanto, hermanos, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue reuniéndose,
la iglesia sigue con el propósito que el Señor tiene para ella. Entre tanto, hermanos, creo que la iglesia en este momento, pues, no solamente debe aprender de esta situación, sino que también nos traslada a poder ver un enfoque de lo que estábamos haciendo anteriormente, antes de que llegara esta situación difícil a nuestra vida. Pero parte de las dificultades va a ser algo que vamos a experimentar continuamente desde el momento en que decidimos entregar nuestra vida a Cristo y fuimos añadidos a la iglesia. Una vez que fuimos bautizados, una vez que hemos dado un sí al Señor, es porque nada bueno nos espera en nuestra vida, aparte de las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros, pero nuestra vida estará llena de dificultades. Pero la iglesia del primer siglo, aun cuando la dificultad los agobiaba, aun cuando los problemas estaban a la orden del día, aun cuando predicar el evangelio significaba ir en contra de los parámetros de un imperio, siempre la iglesia continuaba predicando la palabra del Señor. La iglesia primitiva era una iglesia perseguida, una iglesia que crecía en un tiempo donde ser cristiano era difícil. Sin embargo, hermanos, la iglesia primitiva, entre sus características, podemos ver algunas situaciones que nos presenta este pasaje en el libro de Hechos. Dicen, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es una parte esencial, hermanos, como primera característica de la iglesia del primer siglo. Era una iglesia que aprendía. Pero una iglesia que aprende es una iglesia que continuamente está creciendo. Una iglesia que aprende es una iglesia que persevera en la doctrina del Señor. Independientemente de las circunstancias que estemos pasando, las promesas del Señor en la Biblia continúan vigentes. Cristo prometió que un día regresaría por su iglesia. Esa promesa está vigente. Que Cristo siempre estará con su iglesia, independientemente de la situación que la iglesia pase. Pero la iglesia del primer siglo estaba consciente de todo este tipo de situaciones. Aun cuando miramos nosotros al apóstol Pablo, en aquel momento donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Creo que para los primeros cristianos esto era algo que permanecía intrínseco en sus corazones. Desde el momento en que ellos, aún en la dificultad, seguían perseverando en la doctrina de los apóstoles y la iglesia seguía creciendo, creo que ellos habían entendido el propósito para el cual habían sido llamados. Como iglesia de Cristo en estos días, quizás nosotros no nos estemos reuniendo, pero esto no impide que la iglesia continúe el propósito del Señor en esta tierra. Por lo tanto, hermanos, una iglesia que aprende es una iglesia que crece en conocimiento. Es una iglesia que no es fácil de que otras cosas que muchas veces la sociedad viene a implementar a través de redes sociales o a través de diferentes métodos y nos quiere enseñar una situación muy diferente a la que nosotros conocemos. Creo que nuestra fe en estos momentos de dificultad debe estar arraigada en la palabra del Señor. Mientras tanto, el Señor está trabajando en esta situación. Nosotros debemos confiar en su promesa. Quizá esta situación no mejore hoy, mañana, pasado, pero siempre el Señor ha tenido el control. Como punto número 2, la iglesia de Cristo del primer siglo era una iglesia que oraba. Estaba continuamente en oración. Eso lo podemos ver nosotros en el mismo pasaje del versículo 42, que dice que aparte de perseverar en la doctrina de los apóstoles, ellos también permanecían en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. A pesar de que la iglesia ha cerrado
el templo, esto no quiere decir que nosotros como cristianos debemos olvidar nuestra responsabilidad de poder obedecer los mandamientos que el Señor ha dejado ya en su palabra. Cuando decimos que la iglesia del primer siglo era una iglesia que oraba, era una iglesia que permanecía en oración. Por lo tanto, una iglesia que persevera en oración no se rendirá fácilmente. Aun cuando sabemos que oramos, estamos diciendo: Señor, hágase tu voluntad. Quizá, hermanos, nosotros clamemos cada día como iglesia, pero eso no quiere decir que las cosas van a cambiar de un día para otro. Pero ese resultado que recaiga independientemente será la voluntad del Señor. Y eso nos ayudará a nosotros en nuestro bienestar espiritual, en nuestro bienestar personal. Entre tanto, la iglesia sigue orando. Siempre nosotros debemos anhelar la oración, porque la iglesia del primer siglo, entre más se mantenía en oración, miraba el obrar del Señor en la dificultad. Vemos a Pedro, a Pablo, en los momentos que ellos pasaron dificultades. Ellos nos exhortan también a que nuestra vida esté llena de oración. Sea como sea, hermanos, de la situación que la iglesia del primer siglo pasaba, era una iglesia que no se rendía. Entre más era perseguida, la iglesia del primer siglo más crecía, porque es en el momento de la dificultad, es en el momento donde nosotros nos encontramos con el Señor. Pero también nosotros debemos analizar cada uno personalmente cuál era nuestra forma de pensar antes de que esta situación se diera. Por ejemplo, algunos tenían metas de graduarse de la universidad, algunos tenían metas personales, algunos tenían tantas cosas en mente que hoy en día quizás se han pasado para otro tiempo. Pero hermanos, no nos sintamos angustiados por este tipo de situaciones. La iglesia del primer siglo también nos muestra que una vida de oración nos va a llevar a tener una satisfacción como iglesia. Y que siempre el bienestar del Señor, y sea lo que el Señor haga, eso será bueno para nosotros. Pero aparte de eso, hermanos, la iglesia del primer siglo, como punto número 3, era una iglesia unida. Como pueden ver ustedes en el versículo 43 y 44 dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Imagínense, hermanos, que la unidad como iglesia nos debe ayudar a poder seguir adelante en el propósito del Señor. La unidad también tiene que ver en que la iglesia continúe en cualquier lugar donde usted se encuentre, ya sea aquí en Tegucigalpa en la Iglesia de Cristo Kennedy, ya sea en la Iglesia de Cristo La Trinidad, ya sea en la Iglesia de Cristo El Metal. La iglesia debe continuar con la misión que el Señor le ha dejado. Por lo tanto, también la palabra unidad hoy en día es la que más hace falta en muchas iglesias. Entre tanto, hermanos, nosotros como cristianos ya hemos experimentado esa unidad como iglesia. Y eso nos lleva a poder comprender que la unidad en nosotros debe permanecer aún en la dificultad. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo?, decía el pasaje. Y es que el amor de Cristo en nosotros debe estar permanentemente en nuestro corazón, porque es ahí donde el Señor nos motiva cada día para que nosotros como iglesia continuemos la labor para la cual Él nos ha mandado. La falta de unidad, hermanos, en la Biblia también nos motiva a que cada día estemos anhelando, que cada día estemos pensando en que después que pase esta situación, vamos a volvernos a ver como iglesia.
independientemente de las dificultades que tengamos que afrontar a un largo plazo. La unidad de nosotros los cristianos debe permanecer. Y eso nos enseña la iglesia del primer siglo acerca de la unidad. Cada iglesia tiene diferentes doctrinas, diferentes leyes, diferentes interpretaciones, diferentes formas de gobierno, pero creo, hermanos, que es el momento para el cual es emotivo poder llegar a esa unidad que Cristo anhela de su iglesia. Vemos lo que nos dicen, los invito a que me acompañen al capítulo 17 de Juan, versículos 20 y 21, el cual nos dice de la siguiente manera. 17, 20 y 21. Mas os ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es el momento, hermano, de que esa unidad que Cristo está pidiéndole al Padre por aquellos que han de creer, es decir, nosotros que hoy somos parte de la iglesia, debe reflejarse en nuestro diario vivir. No solamente estar unidos en los momentos de felicidad, sino también en los momentos de dificultad. Y esto es lo que nos enseña la iglesia del primer siglo. Por lo cual, dentro de las congregaciones debemos evitar que hayan contiendas y divisiones en todo momento. Pero también, hermanos, la iglesia del primer siglo hay algo que nos enseña, y es que ahí no hay egoísmo. Todos tenían las mismas cosas en común. Era una iglesia que sobreabundaba en amor. Era una iglesia que incluso vendía las propiedades y sus bienes y los repartían con aquellos que tenían necesidad. Velaban por las necesidades los unos de los otros. Es decir, todos ellos tenían algo en común. Hermanos, como iglesia creo que es momento de pensar, es momento de ser unidos. Pero aparte de eso, no debemos olvidarnos de que los unos a los otros nos necesitamos, independientemente de lo que estemos pasando. Pero también, hermanos, aparte de que velaban por las necesidades unos de los otros, no había diferencia entre ellos. Cada hermano se preocupaba por las necesidades de aquel que estaba necesitado. Por la parte, hermano, que en este caso, pues, creo que como iglesia también debemos procurar el bienestar de aquellos hermanos que están pasando por momentos de dificultad y también poder extender nuestro brazo de solidaridad con cada uno de ellos. También como iglesia, hermanos, esto no quiere decir que no lo hagamos actualmente, pero la iglesia del primer siglo nos hace un recordatorio de que el bien del uno es el bien del otro. Si usted está bien, yo estoy bien. Si todos estamos bien, es porque hemos procurado el bienestar de toda la congregación. Pero sobre todo, una última característica. Era una iglesia perseverante. Lo vemos en el capítulo 2 del libro de Hechos. Hechos 2, versículo 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, hermanos, la iglesia del primer siglo perseveraba en unanimidad. Cada día en el templo, es decir, que todos los días estaban en la casa de Dios. Por lo tanto, hermanos, en estos momentos no tenemos la oportunidad de poder reunirnos en el templo, pero confiamos en el Señor que podremos vernos de nuevo. La iglesia moderna, en este caso, pues, quizá muchos hermanos solamente se han bautizado y se han ido. Pero en estos momentos de dificultad es cuando el Señor utiliza este tiempo para poder quebrantar nuestro corazón y que nosotros nos volvamos a Él.
La iglesia moderna también, aparte de que tiene un templo donde congregarse, hoy en día, hermanos, en cada una de nuestras casas, en cada uno de los lugares donde independientemente nos encontremos, debemos ser perseverantes y confiar en la promesa del Señor. Vamos a abrir, ya para ir culminando, en el versículo 4, 16 y 17 de Primera de Pedro, que nos dice de la siguiente manera: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Tenemos pleno conocimiento, hermanos, de que nosotros hemos recibido el Evangelio del Señor. En la actualidad, en la humanidad, han habido tantas muertes, tantas personas que han sido víctimas de esta situación, de este virus, pero nosotros como iglesia debemos analizarnos qué es lo que hemos estado haciendo a través de todo este tiempo antes de que esta situación llegara. Hemos estado cumpliendo con nuestro deber de predicar el Evangelio. Muchas de estas personas que actualmente han muerto sin ninguna esperanza, pero aquellos que esperamos en el Señor tenemos esa satisfacción de que si un día partimos de esta tierra, tendremos un encuentro con nuestro Salvador. Y esa esperanza sigue viva para aquellas personas que aún no han obedecido el Evangelio. Jesús un día vino a esta tierra, murió, fue crucificado en una cruz por amor a nosotros, pero sobre todo, a través de la resurrección, nos ha demostrado que Él tiene el poder de todo, que Él siempre ha tenido el control de cualquier situación. Hermanos, espero que en esta noche hayamos reflexionado, tomando en consideración cada una de las características de la iglesia, tomando en consideración que era una iglesia perseverante, una iglesia sin egoísmo, una iglesia que permanecía en oración, una iglesia que perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Pero también ahí en el Apocalipsis podemos ver algunas cosas que nos pueden ayudar para poder tener un mayor panorama de la iglesia del primer siglo. Por ejemplo, la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso es una iglesia que ha trabajado arduamente por el amor de Cristo y no ha desmayado. La iglesia de Esmirna es una iglesia que había pasado por mucha tribulación, pero Dios conocía las obras de ellos. La iglesia de Pérgamo era una iglesia que no había negado su fe. La iglesia de Tiatira era una iglesia que había permanecido en amor, servicio y paciencia al Señor. La iglesia de Sardis era una iglesia que se encontraba muerta y no se encontró ninguna obra en ella. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que guardó la palabra y en ningún momento negó su fe en Cristo. La iglesia de la Odisea, una iglesia tibia y una iglesia autosuficiente. Podemos ver que la iglesia, hermanos, a través de la historia ha tenido sus dificultades, pero sobre todo en este momento es tiempo de reflexionar como iglesia, es tiempo de permanecer unidos en el amor, es tiempo de permanecer unidos en un solo pensar y en un mismo sentir. Entre tanto, debemos predicar el Evangelio y profundizar más en la palabra para tener un fundamento cuando la dificultad venga a nuestras vidas. Pero también debemos tener en cuenta que sin Cristo en esta tierra no somos absolutamente nada. Cristo es la vid, nosotros los pámpanos. Si permanecemos en Él daremos mucho fruto como iglesia, pero si estamos en estos momentos de dificultad dudando de lo que el Señor puede hacer, es tiempo de reflexionar y ver la iglesia del primer siglo, una iglesia que nos deja mucho que aprender. Así que, hermanos, deseo que el Señor le bendiga y que todo esto que en este momento hemos desarrollado nos sirva como conocimiento para continuar en la obra del Señor. Buenas noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga ahí en la intimidad
de su hogar. Damos gracias al Señor por este tiempo que hemos tenido de poder escuchar su palabra juntos y de esa manera poder ser edificados. Quiero en esta hora de la noche poder orar al Señor y acompáñenme para que juntos lo hagamos. Padre bendito, Padre de la gloria, en esta noche estamos delante de su presencia en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Agradecido, Señor, porque nuevamente nos ha regalado un día más de vida, porque nuevamente, Señor, nos reunimos cada uno en nuestros hogares para oír su palabra y para poder compartir juntos esta bendición. Ahora, Señor, queremos suplicarle por la vida de la iglesia en la Kennedy, la Trinidad del Metal, la iglesia en Honduras y el mundo entero. Bendiga a su iglesia, pero también oramos, Señor, por los pacientes que están en los centros hospitalarios, ahí en su lecho de enfermos. Oramos por sus vidas para que usted, conforme a su propósito y santa voluntad, pueda bendecir la vida de cada uno de ellos. Señor, oramos por los médicos, oramos por todo el personal de salud para que aquellos que están empeñados en esta tarea puedan ser de bendición para los pacientes, que puedan ser instrumentos en sus manos. Dios Santo, gracias por guardarnos hasta el día de hoy. Gracias por bendecir nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Dónde está la iglesia que sabe festejar que Cristo viene?